El Lara recibió la carta del abogado un martes lúgubre, de esos días en que el cielo se siente perpetuamente magullado. En un lenguaje formal y parco, la carta indicaba que era la única heredera de la propiedad de su distanciada tía abuela Serapina, un lugar llamado Blackwood Manor. El Lara no había visto a Serapina desde que era una niña pequeña, y la mujer siempre había sido una figura sombría y periférica en las conversaciones susurradas de su familia. Las fotografías adjuntas mostraban una estructura gótica colosal anidada en lo profundo del campo inglés, con sus chimeneas como dedos esqueléticos alcanzando un cielo perpetuamente gris. Era magnífica y, al mismo tiempo, profundamente inquietante. El Lara, diseñadora gráfica freelance que vivía en un abarrotado apartamento de la ciudad, lo vio como una oportunidad extraña y aterradora. Necesitaba un cambio, y la idea de vender la extensa propiedad era lo único que mantenía a raya el creciente temor. Sus amigos, por supuesto, estaban horrorizados. Blackwood Manor. ¿No es ese el lugar con todos los rumores?, preguntó su mejor amigo, Liam, por teléfono, con la voz tensa. El Lara lo había descartado como chismorreo local, cuentos de las excentricidades de Serapina, de luces extrañas en las ventanas superiores y la desaparición de un técnico de mantenimiento hace décadas. Le aseguró a Liam que solo iría por una semana, el tiempo suficiente para reunirse con el administrador de la finca, firmar algunos papeles y catalogar las antigüedades más valiosas. Ese viernes, empacó una maleta con ropa práctica, una linterna potente y una buena dosis de escepticismo. El camino la llevó cada vez más lejos de la civilización. La carretera se estrechó hasta convertirse en una cinta de asfalto agrietado bordeada por un bosque denso y susurrante. Cuando vio las puertas de hierro forjado, oxidadas e imponentes, el sol ya comenzaba su agónica puesta, pintando el cielo en tonos enfermizos de naranja y violeta. Detuvo el coche, el silencio ensordecedor, y contempló Blackwood Manor. Sus numerosas ventanas eran como ojos muertos y vacíos observando su llegada. Ni siquiera había salido del coche, pero el aire ya se sentía frío y la oscuridad se sentía menos como una ausencia de luz y más como una presencia pesada y que respiraba. La puerta principal de la mansión era de roble grueso, centenario, tachonada de pernos de hierro deslustrado. El administrador de la finca, un hombre pequeño y nervioso llamado Sr. Finch, había dejado la llave en un buzón de seguridad codificado adjunto al poste de la puerta, junto con una nota que explicaba que no se encontraba bien y se reuniría con ella a la mañana siguiente. El Lara estaba molesta, pero entendía que el aislamiento del lugar dificultaba las entregas. La llave en sí era una cosa monstruosa, pesada, intrincadamente estampada y fría al tacto, casi como si hubiera estado guardada en hielo. Raspó ruidosamente en la cerradura, el sonido resonó en la quietud antinatural de la noche. Cuando la puerta finalmente se abrió, una ráfaga de aire rancio y cargado de polvo salió precipitadamente, trayendo consigo un olor débil pero distinto a moho, flores en descomposición y algo más, algo metálico y agudo, como sangre vieja. El Lara dudó en el umbral, el haz de su linterna cortando un cono tembloroso a través de la oscuridad de tinta del vestíbulo. El techo se elevaba 3 pisos por encima de ella, y la escalera principal era una obra maestra de caoba oscura y envolvente que se desvanecía en las sombras del segundo piso. Retratos gigantes, cuyos sujetos se volvían irreconocibles por la penumbra, revestían las paredes, sus ojos pintados parecían seguir el movimiento errático de su luz. Encontró la caja principal de fusibles cerca de la cocina y, con un esperanzador movimiento de un interruptor, fue recibida por un gemido de viejos circuitos y un destello que instantáneamente sumió la casa de nuevo en la oscuridad. La electricidad, al parecer, estaba completamente muerta. Una revisión rápida de su teléfono mostró 0 barras de servicio. Estaba completamente sola, a kilómetros del pueblo más cercano, y atrapada en una mansión donde la oscuridad era absoluta. El frío que había sentido afuera se intensificó 10 veces dentro de la casa, envolviéndola como un sudario. Decidió que su primera tarea tenía que ser encontrar una lámpara y una fuente de calor. Se movió a través del salón, las tablas del suelo protestando con sonidos fuertes y crujientes bajo sus botas. Podía oír el viento afuera que comenzaba a levantarse, silbando lúgubremente a través de los paneles sueltos de las ventanas altas y arqueadas. Justo cuando cruzaba el centro de la habitación, el haz de su linterna captó una pequeña mesa de madera cerca de una chimenea. Sobre ella había una lámpara de queroseno y, de manera crucial, una pequeña caja de cerillas. El alivio la invadió, haciendo que sus manos temblaran ligeramente mientras torpemente encendía la mecha. El brillo dorado y parpadeante resultante era lastimoso contra la inmensidad de la habitación, pero proporcionaba un pequeño y crucial bolsillo de seguridad. A medida que la luz se expandía, iluminó un pesado diario encuadernado en cuero que yacía abierto junto a la lámpara. El Lara lo recogió,
reconociendo la letra de araña e inquietante de su tía abuela Serapina. La última entrada estaba fechada solo una semana antes, lo que contradecía la afirmación del abogado de que Serapina había muerto por causas naturales 2 meses antes. La primera línea de la entrada era un garabato escalofriante y desesperado: «Sabe que tengo la luz. No debo quedarme en la oscuridad». La escalofriante entrada en el diario de Serapina inmediatamente destrozó la compostura de Elara. Se suponía que Serapina había estado muerta durante 8 semanas. Sin embargo, aquí había una entrada escrita 7 días atrás, una advertencia de pánico. El escepticismo de Elara se cuajó en un nudo frío y duro de miedo en su estómago. ¿Quién lo había escrito o, peor aún, por qué alguien fingiría una muerte y dejaría un mensaje tan críptico? Agarrando la lámpara de queroseno, retrocedió lentamente del salón. Su plan inicial de catalogar antigüedades fue reemplazado por una necesidad singular y primordial: encontrar cualquier evidencia que pudiera explicar la discrepancia de la línea de tiempo y salir de la casa al amanecer. El diario mencionaba la luz, y Elara supo instintivamente que su débil lámpara de queroseno era lo único que impedía que las sombras invasoras la consumieran por completo. Recordaba haber visto una biblioteca en el plano de planta proporcionado por el abogado, una habitación que probablemente contenía más diarios, cartas o registros familiares. Navegó por el largo pasillo central, la lámpara proyectando largas y monstruosas sombras que bailaban con cada paso. La puerta de la biblioteca era grandiosa y pesada, de madera oscura con un pomo de latón con forma de cabeza de león gruñendo. Dentro, el aire era aún más frío, espeso con el aroma a papel añejo y podredumbre seca. Estantes del suelo al techo revestían las paredes, repletos de miles de volúmenes olvidados. Mientras su luz barría los lomos, lo oyó: un sonido como hojas secas que se deslizan por un suelo de madera, pero proveniente del interior de la habitación. Era un susurro débil, casi imperceptible, demasiado bajo para distinguir cualquier palabra, pero claramente presente. Elara se congeló, conteniendo la respiración, escuchando atentamente por encima del golpe frenético de su propio corazón. El susurro se detuvo tan repentinamente como había comenzado. Solo la casa asentándose, se dijo a sí misma, tratando de racionalizar el sonido inquietante. El viento entrando por una grieta. Se movió hacia un gran escritorio ornamentado de caoba en el centro de la habitación. Sobre él yacía una pila de papeles sueltos y un pesado abrecartas de hierro. Mientras alcanzaba los papeles, el susurro comenzó de nuevo, esta vez sonando más cerca, originándose claramente en el rincón más oscuro de la habitación, cerca de un juego de cortinas de terciopelo cerradas. Era una cacofonía de voces silenciadas y apresuradas, y Elara podía sentir los pelos erizándose en la nuca. Se dio la vuelta, levantando la lámpara y apuntando el haz de su pequeña linterna hacia el sonido. No vio nada, solo la oscuridad espesa y sofocante detrás de la cortina y la interminable fila de libros silenciosos y críticos. Pero mientras estaba allí, con la luz vacilando en su mano, el susurro adquirió una nueva cualidad. Sonaba como un nombre que se repetía, una y otra vez, silenciado e insistente. Y el nombre, se dio cuenta con una sacudida de reconocimiento nauseabunda, era Elara. El sonido de su propio nombre, susurrado desde la sombra más profunda de la biblioteca, actuó como un golpe físico. Elara tropezó hacia atrás, tirando un pequeño volumen encuadernado en cuero del escritorio. Aterrizó en el suelo con un ruido sordo y hueco, y el ruido repentino destrozó el silencio opresivo que siguió al susurro. Cada músculo del cuerpo de Elara le gritaba que corriera, pero una curiosidad terrible y paralizante, o tal vez el aislamiento puro y aterrador, la mantuvo arraigada. Se obligó a respirar, con los ojos fijos en las cortinas de terciopelo. Si alguien se escondía allí, estaban increíblemente callados, y la idea de una persona viva acechándola en esta casa muerta y remota era casi tan aterradora como la alternativa. Apretó su agarre sobre el abrecartas de hierro, un arma lamentable contra lo desconocido. Ella barrió la lámpara de queroseno a lo largo de la pared de nuevo, buscando cualquier inconsistencia en la estantería, cualquier puerta oculta, o cualquier signo de polvo perturbado que pudiera traicionar una presencia. No había nada. La oscuridad detrás de la cortina parecía impenetrable, un vacío negro que se tragaba la luz. Decidió que no podía quedarse en la biblioteca. El espacio era demasiado vasto, demasiado abierto, y las voces, aunque ahora silenciosas, se sentían como si estuvieran esperando, conteniendo la respiración al igual que ella. Moviéndose rápidamente, recogió los papeles sueltos del escritorio. Eran en su mayoría facturas viejas, pero debajo de ellas, encontró un pequeño reloj antiguo, del tipo diseñado para sentarse en una repisa de chimenea. Estaba hecho de bronce oscuro, con forma de cuervo estilizado, y estaba haciendo tic-tac.
El tic-tac del reloj era fuerte y constante en la habitación, por lo demás silenciosa, un sonido rítmico y agresivo que parecía completamente fuera de lugar en una casa que parecía haber dejado de respirar hace décadas. ¿Por qué estaba haciendo tic-tac? La entrada de Serapina sugería que había estado viva recientemente, pero la luz estaba cortada y la casa se sentía abandonada. Elara recogió el reloj con cuidado. No funcionaba con batería, era un mecanismo de cuerda, lo que significaba que alguien, Serapina, o alguien más, lo había dado cuerda muy recientemente. Mientras lo giraba en su mano, la luz de la lámpara reveló una inscripción pequeña, casi invisible, grabada en la parte posterior de la carcasa de bronce. DSITD. Elara reconoció las iniciales al instante: Don't stay in the dark, no te quedes en la oscuridad. El título era una advertencia, no solo una floritura dramática. Agarrando el reloj que hacía tic-tac y el diario inquietante de Serapina, Elara se retiró al pasillo central, su corazón latiendo a un ritmo frenético que amenazaba con ahogar el tic-tac constante del reloj. Necesitaba un espacio pequeño y defendible, un lugar donde pudiera descansar, ordenar sus pensamientos y, lo más importante, examinar el diario y el reloj en detalle. Los pasillos interminables y resonantes de la mansión no ofrecían tal refugio. Recordó haber visto una puerta pequeña y modesta escondida cerca de la parte trasera de la casa, tal vez un cuarto de servicio o una despensa. Parecía el lugar menos probable para que acechara cualquier presencia malévola que rondara Blackwood Manor. Encontró la puerta bajando por un pasillo de servicio estrecho y frío adyacente a la gran cocina. Se abría a una habitación pequeña y sin ventanas, claramente un nicho de almacenamiento, lleno de sábanas apolilladas y pilas de periódicos quebradizos y amarillentos. Estaba abarrotado, polvoriento y olía fuertemente a alcanfor, pero tenía un pestillo. Cerró la puerta de golpe, deslizó el pesado pestillo hasta el final con un sonido chirriante, y finalmente se permitió una exhalación temblorosa. El silencio aquí era diferente, no era el silencio vasto y crítico de la casa principal, sino una tranquilidad amortiguadora impuesta por las pesadas paredes de piedra. Se sentía casi segura. Elara colocó la lámpara sobre un baúl e inmediatamente dirigió su atención a los objetos que había llevado. El diario era su primera prioridad. Ella hojeó cuidadosamente hasta la última entrada de Serapina, fechada solo una semana antes. Sabe que tengo la luz. No debo quedarme en la oscuridad. El tic-tac me guía. Las sombras están hambrientas del final de la línea. Los demás no hicieron caso de la advertencia. Ruego que Elara encuentre el reloj y la verdad. La escritura era desesperada, puntiaguda y claramente la de una mujer aterrorizada más allá de la razón. Elara se dio cuenta de que el reloj no era solo una antigüedad misteriosa, era una herramienta direccional, una llave mencionada específicamente en el escalofriante testamento de Serapina. Sostuvo el reloj de cuervo de bronce más cerca. La inscripción DSITD en la parte posterior ahora se sentía como una súplica directa y personal. Elara comprobó la hora, marcaba las 11:47 de la noche. Giró el mecanismo de cuerda en la base del reloj, esperando resistencia, pero ya estaba completamente enrollado. La implicación inmediata fue horrible. Alguien, o algo, había dado cuerda a este reloj hacía solo unas horas, precisamente para que ella lo encontrara. El sentimiento momentáneo de seguridad de Elara en el nicho se evaporó. No solo estaba explorando una vieja casa espeluznante, estaba siguiendo un rastro deliberadamente trazado. Colocó el reloj en el baúl. El tic-tac, que había parecido un latido fuerte y persistente, ahora adquirió una cualidad direccional. No solo estaba contando el tiempo, se sentía como un pequeño y rítmico tambor liderando una marcha. Se arrodilló y acercó el oído al baúl, luego a la pared, luego al suelo, tratando de discernir la fuente de su guía. El sonido parecía más fuerte, casi amplificado, cuando lo acercaba a las tablas del suelo cerca de la pared más lejana del pequeño nicho. Las tablas del suelo aquí eran más oscuras y ligeramente deformadas en comparación con el resto de la habitación. Usando labrecartas de hierro como una improvisada palanca, Elara comenzó a trabajar en el borde de la tabla del suelo más cercana. La madera gimió bajo la presión, resistiendo sus esfuerzos durante un tenso minuto antes de ceder finalmente con un chasquido agudo. Levantó la sección suelta con cuidado, sus manos temblando tanto que la luz de la lámpara vibró salvajemente. La abertura era profunda, lo que conducía al espacio frío y negro debajo del suelo. Una corriente de aire gélido salió flotando, trayendo el olor a tierra húmeda y algo acre, como metal quemado. Elara sostuvo la lámpara baja, iluminando una cavidad poco profunda. Dentro, anidado en el polvo y las telarañas, había un mapa pequeño y bien enrollado hecho de pergamino, asegurado con una cinta negra delgada. También había un solo medallón de plata pulida.
Ella recuperó ambos artículos, sus dedos rozando la piedra fría y húmeda de los cimientos. El mapa estaba dibujado con la letra familiar e inquietante de Serapina, mostrando un plano de planta tosco de Blackwood Manor. La mayoría de las habitaciones estaban tachadas con líneas dentadas y frenéticas, pero un área específica en el segundo piso, etiquetada simplemente «el cuarto de niños», estaba rodeada por un círculo grueso y audaz. Junto al círculo, garabateado con tinta de color rojo sangre, estaban las palabras «encuentra el generador». No dejes que gain. El mapa, se dio cuenta, mostraba el camino para restaurar la única defensa contra la creciente oscuridad. El Ara examinó rápidamente el medallón de plata antes de centrarse en la información crítica del mapa. El medallón estaba empañado, pero cuando logró abrirlo, la luz reveló dos pequeñas fotografías en su interior. Una era una foto de una joven Serapina, sonriendo débilmente. La otra, sin embargo, le cortó la respiración. Era una foto de una chica que se parecía exactamente a Elara, quizás 10 años más joven, pero claramente no era ella. La chica tenía los mismos ojos pálidos e inquietantes y el cabello oscuro y grueso. Debajo de la fotografía, grabado tan minuciosamente que casi lo pasó por alto, estaba la inicial A. Esta conexión, otra mujer joven que se parecía a ella, vinculada a las advertencias desesperadas de Serapina, profundizó el misterio y amplificó el terror. Se deslizó el medallón en el bolsillo, sabiendo que era parte del rompecabezas, pero el mapa contenía la clave inmediata para la supervivencia. El mapa de pergamino era claro, a pesar de su dibujo apresurado. El camino marcado con gruesas líneas de carbón serpenteaba desde los cuartos de servicio, subía por la gran escalera y se dirigía directamente al cuarto de niños del segundo piso. Más importante aún, Serapina había marcado una serie de túneles de sótano entrelazados que conducían a la sala del generador, que indicó que estaba directamente debajo del cuarto de niños. La advertencia en tinta roja: encuentra el generador. No dejes que gane, era el comando más urgente. Si la oscuridad era de hecho una entidad activa y malévola, entonces la luz era la única defensa, y el generador era la única fuente de energía que podía hacer retroceder la sofocante penumbra de la mansión. El Ara tenía que moverse, y rápido. El rítmico tic-tac del reloj de bronce, todavía sentado en el baúl, parecía estar instándola a seguir adelante. Deslizó la tabla del suelo de nuevo en su lugar, teniendo cuidado de hacer el menor ruido posible. El pesado pestillo de la puerta era su única barrera contra lo que acechaba afuera. Miró a través del ojo de la cerradura hacia el pasillo de servicio. Estaba completamente oscuro, una pared de sombra absoluta que el débil resplandor de la lámpara no penetraba. Mientras observaba, un brillo de movimiento llamó su atención, una ondulación breve y apenas perceptible en la oscuridad en el extremo más alejado del pasillo, como el calor que se eleva del suelo, pero frío. Estaba siendo observada. Con una respiración profunda y temblorosa, el Ara descorrió la puerta. Tenía que arriesgarse. Agarró la lámpara y el abrecartas, guardó el mapa y el reloj en su chaqueta, y salió del pequeño nicho, sumergiéndose en el silencio frío y opresivo del pasillo de servicio. Se movió rápida y silenciosamente hacia la puerta de acceso al sótano, centrándose en el destino, el generador. La puerta del sótano era una pesada losa de hierro, cerrada con un candado grueso y oxidado. El pánico amenazó con abrumar a el Ara, pero luego recordó el abrecartas de hierro. Introdujo la punta en el grillete de la cerradura y, usando el pesado mango para hacer palanca, giró con todas sus fuerzas. El metal oxidado chilló en protesta, y con un chasquido final y chirriante, el candado se rompió. Abrió la puerta de golpe, el olor que salió a borbotones fue abrumador, un cóctel de tierra húmeda, moho y algo claramente metálico, más fuerte que antes. Era el olor de los secretos más profundos y olvidados de la casa. La escalera era una espiral de piedra desmoronada, que descendía hacia la oscuridad absoluta y escalofriante. La lámpara de el Ara iluminaba solo los pocos escalones inmediatamente debajo de ella. Mientras descendía, el aire se volvió notablemente más frío, y el sonido familiar y débil del susurro regresó, ya no distante sino que parecía emanar de la propia piedra que la rodeaba, arremolinándose desde el abismo de abajo. Era un coro de voces apresuradas e indiscernibles, puntuado por un sonido como arañazos, como si docenas de pequeñas garras se arrastraran por las paredes de piedra rugosas justo fuera del alcance de su luz. Siguió moviéndose, obligándose a confiar en el mapa guardado en su bolsillo y el ritmo insistente y constante del reloj que hacía tic-tac contra su caja torácica. La escalera terminaba en un túnel ancho y terroso, el aire tan espeso y pesado que se sentía como respirar agua. El mapa mostraba un camino sinuoso y tortuoso hacia la sala del generador, diseñado para confundir a los intrusos.
Siguió las marcas de carbón de Serapina meticulosamente, girando a la izquierda en el primer cruce, luego a la derecha en un grupo de estantes de vino desmoronándose. Los túneles eran inquietantemente silenciosos cuando se detenía, pero cada vez que se movía, el raspado y el susurro se reanudaban inmediatamente, siempre detrás de ella, siempre en la oscuridad. En un momento, sintió una ráfaga de viento clara y helada en la nuca, aunque no había rejillas de ventilación ni aberturas obvias. Se dio la vuelta, levantando la lámpara, y por una fracción de segundo, la luz captó una forma fugaz, una silueta alta y demacrada al borde de la abertura del túnel, demasiado rápida y oscura para ser humana, sus bordes disolviéndose de nuevo en la negrura absoluta. Confirmó sus peores temores. No estaba sola, y lo que fuera, la estaba persiguiendo activamente a través de los túneles, guiándose por la debilidad de su luz parpadeante. El Lara corrió, ignorando el dolor en sus pulmones y las protestas de sus piernas temblorosas. El mapa, ahora arrugado en su mano sudorosa, era su único vínculo con la cordura. Navegó por una última curva cerrada, y el túnel se abrió a una gran cámara rectangular. Esta era la sala del generador. Era un caos caótico de maquinaria pesada y anticuada, correas masivas, tanques de color óxido y un generador diésel enorme en el centro, apoyado en una losa de hormigón. El olor metálico era más fuerte aquí, mezclado con el aroma agudo y limpio de combustible rancio. El alivio la invadió, tan potente que casi la hace caer de rodillas. Esto era todo. La clave para hacer retroceder la oscuridad. Ella revisó rápidamente el indicador de combustible en el gran tanque conectado al generador. Estaba casi lleno. Serapina se había asegurado de que la casa tuviera una oportunidad. El Lara colocó la lámpara con cuidado en un banco de trabajo y consultó el panel del generador. La máquina era vieja, requiriendo una compleja secuencia de arranque que involucraba palancas de cebado y ajustes del acelerador, pero Serapina había rayado un diagrama simple en el propio panel, detallando los pasos. Justo cuando alcanzó la primera palanca de cebado, el reloj que hacía tic-tac en su bolsillo de repente se aceleró, convirtiéndose en un borrón de sonido frenético y agudo. Simultáneamente, la única fuente de luz, su lámpara de queroseno, chisporroteó violentamente, su llama encogiéndose a una pequeña y desesperada cuenta azul. Las sombras en la sala del generador, sintiendo su oportunidad, parecieron profundizarse físicamente, presionando desde los bordes de la habitación. El susurro se convirtió en un siseo gutural y fuerte que resonó en las paredes de piedra, rodeándola. El Lara trabajó desesperadamente, su visión se nublaba en los bordes a medida que la oscuridad se acercaba. Tiró de la palanca de cebado, empujó el acelerador y luego, con ambas manos, agarró el enorme cable de arranque de tracción. Mientras tiraba del cable, toda la habitación se sumió en la oscuridad total. La lámpara se había apagado. El único sonido era el frenético y ensordecedor retumbar del reloj de bronce y la oleada palpable y fría de la entidad cuando finalmente la alcanzó. En la oscuridad absoluta y sofocante, el Lara sintió la oleada fría de la entidad como una ola que la cubría. No era solo una caída de temperatura, era un cese de sensación, una presión helada que presionaba contra sus ojos, oídos y pulmones. El susurro ahora estaba justo a su lado, un coro incomprensible de voces que exigían silencio. Sabía que solo estaba a segundos de ser paralizada por el puro terror. Pero el retumbar frenético y de alta velocidad del reloj de bronce contra su pecho actuó como un foco singular, un latido mecánico y maníaco que la impulsaba hacia adelante. No podía ver, pero sus manos, guiadas por la memoria muscular y la energía desesperada de la supervivencia, todavía estaban agarradas al cable de arranque masivo. Con un grito primitivo arrancado de su garganta, el Lara tiró del cable de nuevo, poniendo hasta la última onza de su fuerza en el tirón. El cable salió tenso, liberando un chillido metálico y chirriante de la maquinaria antigua. Por un momento sin aliento y agonizante, no pasó nada. Luego, con una tos masiva y traqueteante, el generador cobró vida. El rugido fue ensordecedor, una gloriosa cacofonía que ahogó instantáneamente el frío siseo del susurro. Momentos después, las luces de emergencia superiores, bombillas industriales y masivas, parpadearon hasta encenderse, bañando la sala del generador en una luz blanca, áspera y utilitaria. El efecto fue instantáneo y dramático. La presión fría se desvaneció. Los susurros circundantes se ahogaron, reemplazados por el zumbido persistente y traqueteante del motor diésel en marcha. El Lara tropezó hacia atrás, agarrando el reloj, y miró alrededor de la habitación. La entidad se había ido, desterrada por la inundación de luz, dejando atrás solo la evidencia de su retirada, un vórtice de sombra que se arremolinaba y se retiraba rápidamente en las rejillas de ventilación y los rincones lejanos de los túneles. Se quedó jadeando, iluminada,
con lágrimas de alivio y miedo corriendo por su rostro. Había encontrado la luz y, por ahora, estaba a salvo. Pero la terrible experiencia en los túneles había hecho perder un tiempo precioso. Miró el reloj, cuyo rítmico tic-tac ahora volvía a un ritmo normal, el peligro temporalmente evitado. Eran las 12:15 de la mañana. Le quedaban aproximadamente 6 horas hasta el amanecer. El rugido del generador era un faro de ruido, pero también era un escudo. El Lara sabía que la entidad estaría debilitada pero no derrotada. Simplemente se estaba escondiendo en las sombras profundas que el generador no podía alcanzar. La luz le dio poder y, lo que es más importante, un camino a seguir. Necesitaba llegar al cuarto de niños, la habitación rodeada en el mapa de Serapina, y tenía que hacerlo mientras el generador estuviera funcionando y la casa estuviera iluminada. Encontró las escaleras del sótano que conducían directamente al piso principal, como se indicaba en el mapa. Mientras ascendía, las luces del techo de la mansión comenzaron a encenderse, una por una, ahuyentando las sombras hacia las esquinas. El puro alivio de ver la arquitectura familiar de la casa, el vestíbulo vasto y resonante, la escalera imponente, bañada en una luz brillante y cruda era inmenso. El aire se sentía más limpio, y la casa, aunque seguía siendo premonitoria, ya no se sentía activamente hostil. Subió la gran escalera rápidamente, las bombillas proyectando sombras que eran predecibles y tranquilizadoras. Los susurros estaban ausentes ahora, reemplazados por el zumbido de la electricidad. Pero al llegar al rellano del segundo piso, notó algo escalofriante. Los retratos que revestían el pasillo, que antes solo habían estado envueltos en la oscuridad, ahora eran claramente visibles. Todos eran retratos de mujeres jóvenes que se parecían inquietantemente a Elara, los mismos rasgos llamativos, el mismo cabello oscuro, los mismos ojos pálidos y grandes. El del centro, un lienzo enorme e imponente, mostraba a la chica del medallón, la marcada con la A. Llevaba un vestido blanco sencillo y su expresión era de profunda y silenciosa desesperación. El segundo piso estaba tranquilo, casi antinaturalmente. Siguió el mapa hasta el ala oeste, donde Serapina había marcado el cuarto de niños. La última puerta del pasillo era más pequeña que las otras, pintada de un tono pálido y enfermizo de azul claro. No estaba cerrada con llave, solo con pestillo. Se detuvo ante ella. El zumbido distante del generador era el único sonido en el silencio opresivo del pasillo. Este era el centro del misterio, el núcleo de la advertencia de Serapina. El momento de la verdad había llegado. El Lara empujó la puerta del cuarto de niños y entró, levantando inmediatamente el abrecartas de hierro a la defensiva. La habitación era pequeña y polvorienta, iluminada por una sola bombilla de techo desnuda. Estaba escasamente amueblada, dominada por una enorme cuna anticuada, no una tradicional de madera, sino una hecha de hierro fundido, pintada de un negro mate y oxidado. Estaba en el centro de la habitación, casi como un altar. Las paredes estaban peladas, y había un olor penetrante y empalagoso a decadencia y perfume barato. La atmósfera en la habitación era densa, más pesada que el resto de la casa, y la luz aquí parecía más débil, como si la bombilla estuviera luchando por hacer retroceder una penumbra permanente. Mientras exploraba la habitación, la fuente del terrible olor se hizo evidente. En la esquina, apiladas, había docenas de muñecas infantiles en descomposición, con los ojos de porcelana agrietados y mirando fijamente, sus cuerpos de tela rasgados y enmarañados. Se acercó a la cuna de hierro con cautela. Estaba vacía, excepto por una sola manta pequeña doblada ordenadamente en un extremo. Mientras extendía la mano para tocar la manta, su ojo captó algo más anidado profundamente dentro de las barras de la cuna, una pequeña caja de madera rectangular, claramente oculta. La sacó con cuidado. Era un buzón de seguridad, del tamaño de un joyero, hecho de madera oscura y pulida. Estaba cerrado con un pequeño broche de latón. El Lara revisó inmediatamente el reloj de cuervo de bronce. El tic-tac era constante, pero había un tintineo débil, casi musical, que lo acompañaba, algo que no había notado antes. Pasó los dedos por la superficie lisa del buzón de seguridad y se dio cuenta de que el broche de latón de la caja tenía exactamente la forma del cuervo del reloj. El reloj no era solo una brújula, era la llave. Presionó la base del reloj contra el broche. Hubo un clic metálico satisfactorio, y la cerradura se abrió de golpe. Levantó la pesada tapa, esperando encontrar más diarios o documentación. En cambio, la caja contenía una sola cosa, una hoja de pergamino pesado meticulosamente doblada, amarillenta por la edad. Mientras la desdoblaba, la luz golpeó el contenido, revelando un símbolo único y complejo dibujado con tinta negra gruesa y desvanecida, una espiral arremolinada que se parecía inquietantemente a una galaxia,
pero con bordes afilados, parecidos a garras. Escrito debajo del símbolo, con la misma tinta roja que Serapina había usado en el mapa, había una sola frase aterradora que lo explicaba todo: la oscuridad es un sello. Debes romper la línea. El mensaje en el pergamino: la oscuridad es un sello. Debes romper la línea, resonó en el silencio del cuarto de niños. Elara miró fijamente el símbolo arremolinado y con bordes de garra, reconociéndolo instantáneamente como algo antinatural, algo mucho más antiguo y siniestro que su excéntrica tía abuela. La oscuridad no era solo una ausencia de luz, era una barrera, una cerradura metafísica que mantenía a raya algo mucho peor. Serapina no había temido a la oscuridad, había temido lo que sucedería si la luz fallaba y el sello se rompía. Las advertencias, no te quedes en la oscuridad, no eran sobre seguridad simple, sino sobre mantener la integridad estructural del sello. La entidad que la perseguía en los túneles era un guardián, no un cazador, tratando de hacer cumplir el sello oscuro y evitar que llegara a esta habitación. La mente de Elara corrió, conectando las piezas, los retratos repetidos, el medallón con la inicial A, la cuna de hierro y este símbolo. Esta habitación no era solo un cuarto de niños, era un mausoleo o una unidad de contención. La línea que Serapina la instó a romper debe referirse al linaje largo e inquietante de mujeres de apariencia similar, mujeres que quizás habían sido sacrificadas o utilizadas para mantener el sello. Elara miró de cerca la cuna de hierro, ahora viéndola no como una antigüedad, sino como una jaula. Movió la manta doblada y vio que las barras de hierro en la base de la cuna no estaban conectadas al suelo. Descansaban sobre una losa de granito grande y cuadrada que parecía claramente fuera de lugar, ligeramente levantada por encima de las tablas de madera del suelo. Colocó el reloj de bronce en la losa de granito. Tan pronto como el metal tocó la piedra, el reloj emitió un único y fuerte tintineo penetrante, un sonido que vibró por toda la habitación. La losa de granito comenzó a hundirse lentamente, revelando una cavidad debajo. Un aire frío y rancio, con un olor intenso a ozono y azufre, salió a borbotones, extinguiendo la bombilla débil de arriba y sumiendo el cuarto de niños en una oscuridad repentina y aterradora. El generador todavía rugía muy abajo, pero la bombilla de esta habitación específica había sido físicamente rota por la presión del hedor creciente. Elara reaccionó al instante, sacando la pequeña y potente linterna que había traído de su bolsillo y encendiéndola, su haz enfocado cortando la penumbra inmediata. El haz de la linterna iluminó la cavidad debajo del suelo. Era poco profundo, no un túnel, sino una pequeña cámara de piedra, quizás de 1,5 metros de profundidad. Y dentro, parcialmente sumergido en un líquido de color verde negruzco y enfermizo, había un gran disco de plata deslustrado, cubierto con los mismos símbolos arremolinados y con bordes de garra que el pergamino. Este era el sello. Tirado a su lado, parcialmente visible en el lodo, había un pequeño esqueleto humano desecado, los huesos fusionados con el barro. Era diminuto, los restos de un niño, y alrededor de su cuello, Elara vio un brillo débil de plata, un medallón, idéntico al que tenía en su bolsillo, excepto que este estaba claramente grabado con la letra A. El horror se apoderó de Elara. La chica de los retratos, la chica del medallón, no era solo una pariente, era la víctima, la línea utilizada para crear el sello. La oscuridad que había encontrado era meramente la energía residual que protegía esta horrible prisión. Ahora, con el cuarto de niños a oscuras y el sello expuesto, la entidad regresó. Esta vez, no fue un susurro. Fue una voz clara y atronadora que resonó en su mente, no en sus oídos, una voz hecha de puro pensamiento frío. Has roto el casco. La línea es mía. La linterna en la mano de Elara parpadeó violentamente, luchando contra la fuerza creciente de la oscuridad. El aire se volvió imposiblemente pesado y sintió un peso aplastante presionando sus hombros. A través de la penumbra, vio las formas unirse, no una entidad, sino docenas de ellas, formas humanoides hechas de oscuridad negra y cambiante, saliendo de los rincones de la habitación y fluyendo hacia el pozo abierto. No venían por ella, estaban convergiendo en el sello, atraídas por su exposición. Elara supo al instante lo que tenía que hacer. El símbolo en el pergamino y el terror en el diario de Serapina eran claros. El sello era un dispositivo de contención. La única forma de evitar que la cosa de abajo se manifestara por completo y escapara era destruir físicamente el disco de plata y romper permanentemente la línea de contención. El rugido continuo del generador era lo único que impedía que la presencia opresiva la abrumara por completo. Con las criaturas de la oscuridad surgiendo a su alrededor, haciendo que el aire fuera espeso y gélido, Elara se obligó a arrodillarse junto al pozo abierto. Tenía que actuar antes de que el sello se viera completamente comprometido y la verdadera entidad fuera liberada. Levantó el pesado abrecartas de hierro,
su improvisada arma sirviendo ahora como una herramienta de destrucción final. El disco de plata debajo de ella brillaba débilmente con una luz interior repulsiva. Mientras las sombras de tinta se vertían sobre el borde del pozo, el ara golpeó el abrecartas hacia abajo con un grito gutural y desesperado, clavando la punta de hierro afilada a través del centro del disco de plata. En el momento en que el metal perforó el sello, hubo un destello de luz blanca incandescente y cegadora, una luz que era fría y ajena, no cálida como el fuego, pero infinitamente más brillante que el sol. El sonido que siguió fue un silencio chirriante e imposible. La fuerza invisible y masiva que presionaba a el ara se desvaneció instantáneamente. Las criaturas de tinta que la rodeaban retrocedieron, disolviéndose en penachos de vapor que fueron absorbidos instantáneamente por la luz. La losa de granito del suelo se agrietó con un sonido como un disparo, y una ola de oscuridad pura y concentrada, la verdadera esencia de la entidad sellada, salió disparada del pozo. Pero la intensa luz blanca, que ahora emanaba del sello destrozado, la encontró de frente. Las dos fuerzas chocaron, creando un vórtice de iluminación cegadora y sombra absoluta que giró violentamente en el pequeño cuarto de niños. El ara se cubrió los ojos, sintiendo el calor del choque en su piel, aferrándose al borde de la cuna de hierro mientras las tablas del suelo a su alrededor comenzaban a astillarse. Lenta, agónicamente, la luz blanca ganó. La sombra que gritaba fue comprimida, contenida y finalmente, absorbida de nuevo por el disco de plata ahora destrozado. El disco se desmoronó en cenizas, y la luz blanca se apagó, dejando la habitación iluminada solo por la linterna débil y parpadeante de el ara. La habitación estaba en silencio, el silencio de un cese profundo, no de espera. Estaba viva. Salió tropezando del cuarto de niños destrozado mientras la primera luz gris y débil del amanecer tocaba finalmente las ventanas orientales de Blackwood Manor. Se alejó en coche sin mirar atrás, el reloj de bronce haciendo tic-tac rítmicamente en el asiento del pasajero, ya no una advertencia, sino un recuerdo de la línea que había roto. Sabía que había salvado el mundo, pero la oscuridad que había enfrentado era simplemente un sello, y en algún lugar, en la profunda negrura del vacío, la cosa de abajo sabía su nombre.